Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 9 de julio. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 19. ¿Qué hace un panadero? Pan. ¿Qué pregunta tan obvia? ¿Qué hace un discípulo de Jesús? La respuesta debería ser igual de evidente. Un discípulo de Jesús hace más discípulos de Jesús, simple y claro. ¿Un panadero que no hace pan es verdaderamente un panadero? Una vez más la pregunta se responde sola, ¿verdad? ¿Y qué de un discípulo de Cristo que no hace discípulos? ¿Crees que es posible vivir toda una vida como seguidor de Jesús sin haber hecho ni un solo discípulo? ¿Por qué en el caso del panadero salta a la vista y nos parece una contradicción y no sucede exactamente lo mismo en el caso de un cristiano? ¿No ves una enorme inconsistencia en llamarnos discípulos sin hacer discípulos? ¿Acaso hacer discípulos no es justamente la tarea principal de un discípulo? Déjame hacerte la pregunta que te haría Dawson Trotman. ¿Dónde está tu hombre? ¿Dónde está tu discípula? ¿Dónde está esa persona a la que tú, sí tú, estás ayudando a crecer en su fe? Vamos a eliminar un mito en una frase. El discipulado no es tarea de los pastores, el discipulado es tarea de los discípulos. Si eres líder de un ministerio o pastor de una iglesia, es absolutamente irrelevante para Cristo. Su mandato en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, no fue para ellos. Su mandato fue para los discípulos. La implicación es obvia. Discipular no es tarea de algunos, discipular es tarea de todos. ¿Cuál es entonces la tarea de los pastores? Lee por ejemplo Efesios capítulo 4, versículo 12. Entrenar a los santos, es decir, a los que no son pastores para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos, tú y yo. ¿Quiénes entrenan a los santos? Los pastores, esa es su tarea. Darte las herramientas que necesitas para discipular eficientemente a otros. Pero, ¿qué es el discipulado? ¿Qué implica discipular a una persona? Puesto que las definiciones sobreabundan y varían, yo intentaré apegarme lo más posible a nuestro texto. Discipular a una persona es ayudarla espiritualmente hasta que Cristo sea formado en su corazón. En otras palabras, es ayudar a alguien a alcanzar madurez. La pregunta que siempre debería hacerse una persona que está discipulando a otra es: ¿cómo puedo ser un instrumento para que esta persona se enamore más de Cristo? Ver por ejemplo Mateo capítulo 22, versículo del 37 al 40. Desde el día 1 hemos dicho que tenemos un gran objetivo en la vida: disfrutar a Dios. ¿Qué es el discipulado? Es ayudar a otro cristiano a vivir para ese mismo objetivo. ¿Cómo? Marcos capítulo 3, versículo 14 nos da la respuesta. Y designó a 12 para que estuvieran con él. ¿Cómo hago para discipular a una persona? Estando mucho tiempo con esa persona, invitándola a tu casa, yendo a la suya, involucrándola en tu vida, en la vida de tu familia, en tu tiempo de ocio, de lectura, de ministerio, etc. Todos necesitamos un modelo. Sí, Jesús fue el modelo perfecto y ninguno de nosotros será igual que Él. Sin embargo, todos nosotros podemos y debemos ser un modelo imperfecto para otros. Si un asesino en serie, por ejemplo Pablo, pudo decir: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Ve por ejemplo 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. ¿Qué me hace pensar que Dios no puede usarme a mí? ¿Acaso no fue el mismo Pablo quien dijo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer. Ver por ejemplo primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15 y 16. ¿Entiende la lógica del apóstol? No hay nadie peor que él y Dios lo ha usado como nadie. ¿Cómo no va a usarnos a nosotros? ¿No sabes cómo discipular a otra persona? No hay problema.
Hay infinidad de recursos excelentes que pueden ayudarte. Te recomiendo 2 libros claves: El Plan Maestro de la Evangelización de Robert Coleman y Nacidos para Multiplicarse de Dawson Trotman. En nuestra web, Cambios Profundos, también encontrarás más herramientas. El problema no es la falta de habilidad, el problema es la falta de disponibilidad. El problema es si crees que puedes vivir como un discípulo sin hacer discípulos. Déjame terminar este día con una pequeña historia. Mi esposa ha discipulado mujeres por casi 20 años. No puedo recordar un solo momento en que ella no estuviera guiando un grupo pequeño y juntándose de forma individual con 2 o 3 chicas para ayudarlas a crecer en su fe. Sin embargo, hace un tiempo atrás se sentía un tanto intimidada por la responsabilidad de discipular a una mujer con muchos años de iglesia y con bastante carácter. Tengo miedo de discipular a esta persona, le dijo mi esposa a su mentora. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Arrepiéntete. Para orar y meditar a lo largo del día, ¿a quién estoy discipulando?